retomar con el estudio que estamos realizando de Habacuc. Vamos, por favor, en nuestras Biblias al capítulo 1. Al final les daré las indicaciones al respecto de cómo va a ser el próximo domingo la posibilidad de reunirnos de manera presencial. Vamos a orar, por favor, y vamos a darle gracias al Señor por concedernos reunirnos para meditar en su palabra y en su verdad. ¿Ya envió el link a la iglesia? ¿Sí? Listo. Señor, te ruego que nos concedas la gracia de poder hacer este estudio con plena disposición y total entendimiento. Gracias por todas las personas que se han conectado para poder participar de la enseñanza. Y gracias por todos los que oirán este mensaje para edificación y para vida. Te damos gracias, Señor, porque todo está bajo tu poder. Este día te pertenece, este día es para tu gloria, es para tu honra y es para tu majestad. Y en este día queremos alegrarnos, deleitarnos y gozarnos en ti. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, vamos entonces, por favor, a el libro de Habacuc, uno de los profetas menores, libro que estamos estudiando hace 2 domingos, hoy sería el tercer domingo, y vamos a meditar en el capítulo 1, versículo 12, hasta el capítulo 2, versículo 1. Habacuc, capítulo 1, versículo 12 hasta el 2, 1. Y vamos a leerlo, por favor. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos. Oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mar, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Por esto hará sacrificios a su red y ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrasó su comida. ¿Vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente? Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. El título de la enseñanza de hoy es ¿Cómo proceder en la incertidumbre? ¿Cómo proceder en la incertidumbre? Los momentos difíciles sin duda llegarán y con más frecuencia de lo que queremos. Unos vienen por causa de nuestra desobediencia y necedad, otros por la perfecta disciplina de Dios y su sabio cincel operando en nuestros corazones para ser hechos más y más a la imagen de Cristo. Unos y otros juegan un papel indiscutible en el plan soberano de Dios y debemos confiar en ello. Habacuc está sufriendo por causa del mal proceder de su pueblo. Recuerden cómo inicia el libro. Él está sufriendo el pecado de Judá, pues el pecado ha inundado las calles y todas las esferas de la sociedad en la que él vive. En medio de ello, se presenta a Dios para expresarle sus sentimientos, algo que es muy necesario en la vida de todo creyente. En primer lugar, Habacuc cuestiona el silencio de Dios y su aparente inactividad en medio de lo que está sucediendo. Luego, tiene que lidiar con la confusa e incomprensible respuesta de Dios a sus interrogantes, pues la respuesta que Dios dio a su pregunta no correspondía a lo que él deseaba oír. Aprendimos durante estos domingos que el silencio de Dios es temporal,
pero que nunca está inactivo. Siempre está actuando, aunque muchas veces no sea perceptible a nuestros sentidos. Aprendimos en los domingos anteriores que aunque sus designios no se ajustan a nuestra lógica, lo que Dios determina es perfecto y no hay una mejor forma de hacerlo. Pues si existiera una mejor forma de hacerlo, Él sin duda lo haría. Acompáñeme por favor hoy entonces a lidiar con los sentimientos del profeta y cómo afrontar la incertidumbre y el dolor bajo el ejemplo que el profeta nos entrega. La asombrosa revelación de Dios, ¿cómo dejó al profeta? ¿Recuerdan? Él preguntó a Dios y Dios le respondió. Pero ¿cómo quedó luego de escuchar la respuesta de Dios? Quedó aún más perplejo y asombrado. Dios contestó a su queja acerca del pecado y acerca de la falta de justicia, entre comillas, que había en Judá, diciendo que no ignoraba la conducta del pueblo y que el castigo estaba en camino. Los babilonios pronto tomarían cautivo al pueblo descarriado. El profeta quedó asombrado, tal como Dios dijo. Quedó aturdido cuando supo que Jehová utilizaría ese instrumento tan perverso para castigar a Judá. Así que una vez más, Habacuc expresa su gran preocupación y levanta un cuestionamiento a Dios con respecto a su plan. Qué parecido es a nosotros este profeta. Pues muchas veces buscamos la respuesta de Dios en medio de un reclamo, en medio de cuestionamientos. Luego Dios responde y en lugar de traer paz y seguridad, pues levantamos nuevos cuestionamientos a su proceder. Aunque esto en sí mismo no es malo, demuestra la dificultad que nosotros tenemos para confiar, entender y descansar en los designios de Dios. Así que Habacuc levanta su segundo interrogante a Dios frente a la respuesta emitida. Y veremos esta sección en 3 puntos. El versículo 12 nos muestra cómo Habacuc pone sus ojos en el carácter de Dios y su promesa. En medio de esta zozobra y la perplejidad de la confusión que está experimentando por la respuesta de Dios, dirige su mirada al carácter de Dios y sus promesas. Versículo 12. En el versículo 13 al 17 veremos cómo Habacuc concilia el carácter de Dios con los sucesos incomprensibles. ¿Cómo conciliar esto? ¿Cómo afrontar esa dificultad para conciliar el carácter de un Dios santo con las situaciones que no logramos comprender? Y por último, en el versículo 1 del capítulo 2, veremos cómo Habacuc aguarda con fe la respuesta de Dios. Veamos entonces a qué nos referimos cuando el profeta pone sus ojos en el carácter y las promesas de Dios. Sin importar cuán devastador pareciera al profeta este juicio que Dios comunicó, ¿qué hizo Habacuc? Buscó consuelo, buscó esperanza en algo inamovible. ¿En qué? En el carácter de Dios. Mis hermanos, continuamente vamos a estar lidiando con circunstancias dolorosas. Pero ¿qué debemos hacer en estos momentos incomprensibles que parecen alejarse o salirse de la soberanía de un Dios santo? ¿Qué hacer en un momento como este? ¿Dónde poner nuestra mirada? ¿En las noticias del periódico? ¿En un análisis social, político o económico de lo que nos rodea? El profeta nos muestra que en medio de su incomprensible y compleja situación, pone su mirada en algo firme. ¿Y qué es ese fundamento firme?
el carácter de Dios, las cualificaciones de Dios. Es ahí donde él encuentra un consuelo o una forma de evaluar su situación, y es lo que nosotros siempre debemos hacer. Mis hermanos, cuando las respuestas de Dios no se ajustan a lo que queremos escuchar, cuando las circunstancias se tornan incomprensibles para nosotros, la mejor forma de entender e interpretar esas circunstancias no es con razonamientos humanos o con experiencias pasadas, es conciliando y aterrizando esas circunstancias al carácter de un Dios santo. El profeta pone entonces su esperanza en la santidad y fidelidad de Dios. En este mar de confusión, Habacuc se aferró al salvavidas del carácter santo de Dios. De esta tormenta de caos, el profeta se aferró a la roca firme, su Señor. Mis hermanos, en los tiempos de incertidumbre y confusión, afirmemos nuestros pies en el único terreno firme, en el carácter de Dios, en la piedra inmutable, en el único que nunca cambia. No habrá otra cosa que nos permita entender o descansar en los sucesos incomprensibles que nos rodean. ¿Y cuáles fueron los elementos del carácter en los cuales Habacuc se fijó? El primero de ellos, recuerda y se repite a sí mismo que Dios es eterno. Pues mire lo que le dice el profeta: oh Dios, tú siempre has existido. El profeta entonces se recuerda a sí mismo que el Dios en el que ha puesto su confianza es un Dios eterno que ha existido desde antes de todas las cosas creadas, pues Él es el principio de todas las cosas. El profeta pone su mirada en la eternidad de Dios, aquel que ha creado todo. Pero también se dirige a Él como Jehová, como Yahvé-Badhei, como el nombre que Dios usó para presentarse ante Moisés. Yo soy el que soy. Antes de mí no hay nada. Yo soy el que soy, el autosuficiente, el autoexistente, aquel que no depende de manera alguna de lo que ocurre en el mundo, sino que está por encima de todo lo que ocurre en el mundo. El profeta está recordando que nada de lo que sucede en su realidad afecta a Dios, pues Él es totalmente autosuficiente. Recuerda también su santidad. Está seguro no solo de su eternidad, no solo de su autoexistencia y su independencia, sino también está seguro de que Él es santo, santo, santo. Él es absolutamente justo. Él es fuego consumidor. Él es la luz y no hay ningún otro. En Él no hay tinieblas. Él es el juez de la tierra. ¿Va a fallar acaso en el ejercicio de su justicia? ¿Va a tolerar la injusticia y la maldad? De ninguna manera, pues Él sabe que Dios es santo, que es autosuficiente y que es eterno. Pero Habacuc también recuerda la fidelidad de Dios, pues mire con la confianza que dice: no moriremos. ¿Por qué dice que no moriremos? Pues él sabe que Dios ha hecho un pacto con su pueblo y Él es fiel a sus promesas. Humanamente hablando, los babilonios podían arrasar con los moradores de Judá fácilmente. Podían desaparecerlos de la tierra debido a su poder. Pero el profeta no podía imaginar que el pueblo de Dios fuera destruido y que terminara la relación pactual que Dios tenía con él. Habacuc llegó a una conclusión basada en dos verdades. El Dios inmutable y eterno no violará su pacto con su pueblo. Y el Dios santo y justo no permitirá que el pecado quede impune ni en Israel ni en sus enemigos.
Así el profeta concluye sabiamente diciendo, Santo mío, no moriremos, oh Jehová. Porque el profeta recordó que Dios es fiel a sus promesas y que aunque se había levantado un pueblo perverso, no podría borrar de la faz de la tierra aquel pueblo con el cual Dios tenía un pacto, porque Dios es fiel a sus promesas. Habacuc no confió en los méritos de Judá, confió en la promesa de Dios y dijo, oh Señor, muchos morirán, pero no todos moriremos, pues tú preservarás un remanente porque eres fiel a tu promesa. Pero también se recuerda a sí mismo la soberanía de Dios, pues él mismo en su oración y en su reclamo o queja le está diciendo, Señor, tú pusiste a los caldeos como nuestro justo castigo. Habacuc está mirando la respuesta de Dios y está diciendo, pues este pueblo tiene poder para destruirnos, pero eres tú quien gobierna sobre ese pueblo y eres tú quien los ha puesto para castigarnos justamente, no para destrucción completa de Judá, pues este enemigo es tan solo un instrumento de Dios para castigar, mas no para exterminar. Así el profeta se dirige a Dios llamándolo su roca, término que por primera vez se aplica a Dios en Deuteronomios 32:4, indicando que Dios es estable, que es inmutable, que no cambia, que es poderoso, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Mire entonces lo que el profeta está haciendo en este momento de difícil comprensión. En esta situación de incertidumbre, Señor, hay muchas cosas que no entiendo, pero recuerdo en este momento quién eres. Eres eterno, eres autoexistente, eres soberano, eres poderoso, eres inmutable, eres fiel a tus promesas y a tu pacto. Tú castigas justamente el pecado, no solo de tu pueblo, sino de los malvados. Pero, ¿cómo conciliar el carácter de Dios con los sucesos incomprensibles? Note la situación que está experimentando Habacuc. Primero se encuentra ante el extraño silencio de Dios. Luego, ante la incomprensible respuesta de Dios. Ahora se detiene a encontrar descanso en el refugio perfecto de las cualificaciones de Dios en su carácter. Pero, ¿cómo entender entonces esto que está pasando? ¿Cómo conciliar el carácter de Dios con lo que los ojos de Habacuc están viendo? Esto nos pasa tanto a nosotros, mis hermanos. Es tan fácil ir a la Escritura y ver lo que Dios es y asombrarnos por su majestad y su belleza, pero rápidamente llenarnos de angustia cuando las cosas que nos rodean no son comprensibles, parecieran ser antagónicas al carácter de nuestro Dios. Habacuc todavía alojaba una pregunta que quemaba su corazón. ¿Por qué Jehová? ¿Por qué el yo soy el que soy, el eterno, el autoexistente, el santo, la roca inmutable, va a usar una nación perversa para castigarnos? ¿Por qué Dios, teniendo todo su poder, va a utilizar un instrumento como este? Muy limpio eres de ojos para ver el mal, le dice Habacuc. Tú no puedes ver el agravio, no lo toleras. Y Habacuc le dice, Señor, claro que Judá ha pecado, pero su maldad es una sombra comparada a la maldad y la perversidad de los caldeos. Habacuc no niega la maldad de su pueblo, pero sabe que la maldad de los caldeos es mayor.
Habacuc está sintiendo algo muy común en el corazón de los creyentes. Se parece mucho a aquellos momentos en que el creyente le dice, pero Señor, yo sé que soy pecador, peco más de lo que quisiera. Pero ¿por qué permites a este malvado y perverso hombre prosperar mientras a mí me va mal? Sí, Señor, yo sé que he pecado contra ti, pero mi vecino es adúltero, es un mentiroso, es un ladrón. ¿Por qué él prospera sin que nada le pase? Y a mí, que he puesto mi fe en ti, que he conocido tu verdad y tu majestad, permites que pase por estas situaciones tan difíciles. ¿Has sentido alguna vez esto? Pues es más o menos la sensación del profeta. ¿Por qué? ¿Por qué el malvado va a prosperar? ¿Por qué vas a permitir que se enriquezca? ¿Por qué vas a permitir que dañe a un pueblo que aunque está pecando es más justo que ellos? Habacuc reconoce que Judá es una presa fácil. Mire la descripción que utiliza en el texto. Es un pueblo tan indefenso como lo son los peces del mar, los cuales no tienen un capitán o un gobernante que los dirija. Es un pueblo tan frágil y tan débil que, como los peces en el mar, carecen de una capacidad plena para poder organizarse. Se refiere a muchas criaturas del mar que no tienen cómo defenderse ante los pescadores. Así muestra Habacuc la condición del pueblo, un pueblo indefenso que puede ser arrasado con facilidad por sus enemigos. Habacuc le pregunta, Señor, estos malvados babilonios son como cazadores que están al acecho de los hombres, que estarán al acecho de tu pueblo, como los pescadores cuando atrapan peces con anzuelo, poniéndolos en su red y juntándolos en sus grandes mallas. Es muy interesante que la figura que Habacuc está utilizando también fue utilizada por Jeremías para describir a los enemigos del pueblo como pescadores y cazadores. Los babilonios no tenían ninguna consideración por el bienestar humano, así como los pescadores tampoco toman en cuenta el bienestar de los peces que atrapan. Para empeorar la descripción de lo que Habacuc nos cuenta, dice que estos malvados hombres caldeos babilonios, luego de lograr con éxito sus victorias, rinden adoración a sus instrumentos. No alaban a Dios y alaban a sí mismos y a sus armas con las cuales obtienen la victoria. No reconocen a Dios, sino que se dan la gloria a sí mismos y a dioses falsos. Piense por favor con el profeta, ¿qué es duro entonces? Ser castigado por un pueblo malvado, perverso, que no tiene ninguna compasión, ante un pueblo totalmente débil, sin el apoyo de Dios. Pues Judá sin Dios no es nada. Nosotros sin Dios no somos nada. Y somos como peces a la deriva, como criaturas del mar sin gobernante, que fácilmente pueden ser apresados por sus enemigos. Habacuc sabía entonces la terrible condición en la que estaba al no gozar de la protección especial de Dios por su vida de pecado. ¿Qué hacer entonces cuando tenemos esta dificultad para aceptar y entender lo que Dios permite y lo que Dios es? Habacuc nos da un ejemplo en el capítulo 2:1. Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Habacuc entonces primero se refugia en el carácter de Dios. Luego presenta a Dios la confusión que le genera su precioso y perfecto carácter con el instrumento pecador que va a ser usado para corregir y castigar. ¿Qué hace entonces en este momento de incertidumbre? Lo mismo que todo creyente debe hacer.
aguardar con fe la respuesta de Dios. Mis hermanos, un creyente puede quedar en esta situación de incertidumbre por semanas, meses y aún años. Con frecuencia ha ocurrido. No obstante, cuando nuestra mente no logra conciliar las circunstancias con el carácter de Dios por causa de la corrupción de nuestro pecado, ¿qué debemos hacer? Lo que hizo el profeta: esperar la respuesta de Dios. Estar seguro de que Dios dará una respuesta clara a su interrogante y a su inquietud. Dios le permitirá comprender en un término prudente el proceder efectuado para bien del mismo y del pueblo. Pero este proceder no solo fue efectuado por Habacuc, este proceder también fue efectuado por el Hijo de Dios. Jesús mismo acudió a este actuar cuando estuvo en el mundo. ¿Cómo olvidar aquel doloroso momento en que Jesús se encontró en Getsemaní? Aquel momento en que fue invadido por el más intenso peso sobre su naturaleza humana. Aquel angustiante momento que fue acompañado por las siguientes palabras en medio de una importante oración. ¿Qué dijo Jesús en su oración? Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. En su naturaleza humana, Jesús fue abrumado al saber que tendría que recibir la justa ira de un Dios santo sobre sí, pero puso su situación en las manos de Dios. Le dijo: oh Señor, si fuere posible pasar esta copa, que así sea, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Habacuc estaba en una situación similar en cuanto a confusión. Habacuc no comprendía lo que Dios había determinado para ese momento, pero se propuso una cosa: Señor, no entiendo, pero esperaré tu respuesta a mi interrogante. Esperaré tu respuesta para poder explicarle a los hombres que tu carácter es perfecto y tu actuar es perfecto. Pero no es el mismo ejemplo que Jesús nos da a través de la descripción que Isaías hace de él en el capítulo 53. Jesús, siendo puro y sin mancha, dice Isaías, fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él, afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. No dijo: ¿por qué usas estos viles pecadores? ¿Por qué yo, siendo justo y bueno y cumpliendo con la directriz que me impartiste, permites que me traten de esta manera? Mas ¿qué hizo el precioso cordero? Guardó silencio. Ay, mis hermanos, cuán distinto es nuestro proceder pecaminoso cuando nuestros enemigos nos acechan, cuando las circunstancias nos golpean. ¿Por qué a mí, Señor? No merezco esto.
¿Por qué haces las cosas de esta forma? Deberías hacerla de esta otra. ¿Por qué una pandemia? ¿Por qué una persecución? ¿Por qué una quiebra? ¿Por qué? Mas deberíamos aprender del precioso Hijo de Dios. Señor, tú puedes cambiar esta situación, pero haz tu voluntad y no la mía. Señor, no entiendo, pero ¿quién soy yo para cuestionar tus designios? Simplemente presentaré delante tuyo mi situación y te diré, no entiendo, no comprendo cómo esta situación encaja en lo que tú eres. Pero hoy decido esperar vigilante y confiado en ti tu perfecta respuesta. Es lo que Habacuc nos está enseñando. Mis hermanos, refugiémonos en lo que Dios es. Pero aún así muchas veces nuestro corazón se turbará al no entender las circunstancias en relación a lo que Dios es. Ejemplo, todos sabemos por la Escritura que Dios es justo. Y dice la palabra que Él no dejará que ni uno solo de sus hijos mendigue pan. ¿Y cómo conciliar esa verdad con aquellos momentos en que tú abres la nevera y está vacía? ¿Cómo no encontrar refugio en la palabra cuando vemos que Él es fiel y justo para salvar? Y miramos alrededor y nuestros hijos, nuestros seres amados, en lugar de poner su fe en Él, siguen corriendo apresurados hacia su propia destrucción. ¿Cómo conciliar eso? ¿Cómo conciliar lo que Dios es con muchas circunstancias que nos rodean? Guardando silencio, descansando en su carácter, aunque no comprendamos las circunstancias, pero esperando su respuesta, atentos a que Él responda. Mis hermanos, Habacuc nos enseña algo que Jesús luego mostraría de forma clara y contundente, algo que el mismo apóstol le enseñaría. ¿Qué debemos hacer cuando las circunstancias en nuestra mente no logran conciliarse con el carácter de Dios? Debemos presentar al Señor nuestro problema. Debemos acercarnos a nuestro santo Dios eterno, autoexistente, inmutable, poderoso y fiel a sus promesas. Y presentar nuestro problema a Él. Expresar sinceramente, no entiendo, Señor. No entiendo tu proceder, pero descanso en ti. Esa será la fuente de nuestra paz espiritual. Es exactamente lo que Pablo quiso decir en Filipenses cuando escribe al pueblo, por nada estéis afanosos. Sí, mis hermanos, aunque no logremos entender nuestras circunstancias con respecto al carácter de Dios, no debemos afanarnos, sino presentar nuestro problema delante de Dios. Pero Señor, si era un creyente tan fiel a ti, ¿por qué permitiste su muerte? No lo entiendo, Señor, pero descanso en que era santo y perfecto tu proceder. Mis hermanos, el creyente debe aprender a presentar sus problemas a Dios y no caer en ansiedad, a no estar apesadumbrado por la preocupación. La ansiedad solo paraliza al creyente espiritualmente. Nos debilita físicamente. Por eso Pablo dice, por nada estéis afanosos, sino que en todo sean hechas notorias delante de Dios vuestras oraciones. Como consecuencia
La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento será la guarda de vuestro corazón y vuestros pensamientos. Así que como Habacuc, si no logras conciliar lo que está pasando con el carácter de Dios, sube a la torre. Mantén tus ojos fijos en el Señor. No mires otra cosa diferente al Señor. No mires tus problemas, míralo a Él. No mires las confusas circunstancias. No esperes que el periódico o las noticias te expliquen lo que está pasando. Ve a la palabra para que sea ella la que te deje ver el carácter de Dios, quien opera perfectamente en todas las circunstancias. Pero no solo debemos presentar nuestro problema a Dios, sino que debemos esperar la respuesta de Dios. Aquí fallamos muchas veces los creyentes. Presentamos a Dios nuestro ruego, pero no esperamos la respuesta. Eso evidencia falta de fe. Le decimos, oh Señor, tú puedes salvar a mis hijos, por favor, sálvalos. Pero no vivo expectante a ese día, no vivo expectante a que Él responda a mi oración, sino que me dejo invadir por la desesperanza al ver que en lugar de acercarse más a Dios parece alejarse. Mis hermanos, debemos presentar a Dios nuestro problema, pero debemos esperar su respuesta. Debemos esperar con confianza que Dios responde la oración de su pueblo. Mientras llega su respuesta, mira al Señor. No dudes que Él te va a responder. Espera seguro. Vela y aguarda este momento. Espera con expectativa la respuesta del Señor. Habacuc presentó su interrogante. Dijo, y esperaré tu respuesta, Señor, para darla a conocer. Respóndeme pues. Ay, mis hermanos, que esa misma intensidad invada nuestros corazones, Señor. Ya sé quién eres. Tu palabra me ha recordado todas tus perfecciones. Miro esta circunstancia y no la entiendo y no la comprendo. Pero presento este problema a ti. Con sinceridad te digo, no entiendo ni comprendo. Pero por favor respóndeme. Déjame ver tu poder obrando para salvación y vida. Déjame ver tu poder, déjame ser testigo de cómo la disciplina y el castigo va a ser usado para salvación de tu pueblo. Cómo estas circunstancias tú las vas a usar para bien de tus escogidos. Pues entonces cuando espero en el Señor, estoy seguro que todo lo que pasa opera para bien. Mis hermanos, el presentar a Dios nuestros problemas se debe evidenciar en un corazón que confía y no está absorbido por la ansiedad. ¿Cómo hago para identificar si actúo como Habacuc? Si estoy siguiendo el ejemplo de Jesús. Pues Jesús oró al Padre. Si es posible, pasa de largo esta copa. Pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Y qué pasó luego con Jesús? Se levantó, siguió caminando alegremente a cumplir el propósito para el cual fue puesto. ¿Cómo sabemos si verdaderamente estamos colocando los problemas en manos de Dios? Cuando en medio de nuestra confusión le decimos, Señor, no entiendo lo que tú estás haciendo. No hallo una respuesta, no encuentro una solución, aún no entiendo cómo actuar. Te presento este problema, te presento esta situación y esperaré tu respuesta. Y podré levantarme con una paz que sobrepasa todo entendimiento, no dejando que aquella situación me esclavice y me perturbe, sino caminando seguro de que en el momento indicado recibiré la respuesta, pero la estaré esperando vigilante, pasión y fervorosamente, apasionadamente y fervorosamente. Pero si tú te levantas de orar
y sigues llevando tu angustia y tu ansiedad sobre tus hombros, es porque no la has descargado realmente sobre el Señor. Porque no estás confiando en lo que Él es y en lo que Él hará. Mi hermano, entrega al Señor esta situación que no comprendes. Pero no dejes que la ansiedad te domine mientras llega la respuesta. Pero sí espera. Mira a tus hijos y aguarda aquel momento en que el Evangelio del Señor traspasará sus corazones. Espéralo. Espera aquel momento en que tus circunstancias serán transformadas y verás cómo ya no eres más como tú, sino más como Cristo. Refugiémonos en el carácter de Dios. Corramos a sus pies cuando las circunstancias no logran alinearse en nuestra mente con lo que Él es. Postrémonos delante de Él, esperando su respuesta, confiando en lo que Él es y en lo que Él hace. Y a ti, que aún no has puesto tu fe en Cristo, ¿eres tú parte de aquellos que se escudan en la dificultad para comprender los acontecimientos que Dios permite? ¿Eres tú de aquellos que todo el tiempo está diciendo, pues si Dios existe, ¿por qué existe el mal? Si Dios es tan bueno, ¿por qué las personas sufren? ¿Aún te escudas en esto para no buscarle? Entiende hoy una cosa. Tu limitada mente y la mía nunca podrá comprender a plenitud el perfecto proceder de un Dios santo, santo, santo. Nuestras mentes limitadas son incapaces de comprender el perfecto proceder de Dios. Más bien con humildad, ven delante de Dios y di, Señor, no entiendo cómo procedes. No conozco quién eres, ni por qué y cómo haces las cosas. Ven en humildad y dile, no entiendo, pero quiero conocerte. Quiero tener esa paz que viene al comprender que todo lo que haces es perfecto y obra para bien. Porque cuando eso pase, mi amigo, te darás cuenta que todo lo que Dios hace es perfecto. Así no encaje en nuestra lógica humana. Ve a Cristo y en lugar de mantenerte distante por no entenderlo, con humildad dile, quiero conocerte y quiero hallar esa paz que solo tú puedes dar. Pues fuera de Jesucristo no encontrarás respuesta. Fuera de Jesús no encontrarás sentido alguno a todos los acontecimientos. Pues solo en Dios tiene sentido lo que sucede. Iglesia, estamos pasando por un momento difícil, sí. ¿Qué tenemos que hacer? Parémonos firme en lo que Dios es, en su soberanía y en su poder. Van a haber momentos en que no logramos conciliar lo que Él es con lo que pasa, sí. Pero cuando eso pase, en lugar de hablar neciamente, presentemos nuestro problema a Él y esperemos con gran expectativa a que Él responda y nos permita entender o al menos descansar en sus perfectos designios. Gracias a Dios por este libro que nos enseña que Dios siempre está obrando para bien de su pueblo. Descansemos en el Señor. No demos lugar a la ansiedad, no demos lugar a la preocupación. Confiemos en que Dios gobierna soberanamente sobre todo. Señor, muchas gracias por este texto. Necesitamos aprender a esperar pacientemente, a dejar de cuestionar tanto los instrumentos que utilizas, que así como nuestro precioso Jesús, en su naturaleza humana, fue abrumado por lo que tendría que afrontar en la cruz.
y acudió a ti y presentó todo lo que sintió a ti, experimentando así esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Que así como Pablo te clamó 3 veces que quitara el aguijón y se conformó cuando tú le respondiste, bástate mi gracia porque yo me perfecciono en mi debilidad. Que en este tiempo en que hay cosas tan incomprensibles para nosotros, en lugar de hablar necia y ligeramente, podamos decir, Señor, que se haga tu voluntad y no la nuestra. Y gracias por cada instrumento, así no lo entendamos, así duela. Gracias por el instrumento que estás usando para hacernos más como Cristo y menos como nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, que el Señor los bendiga. Les pido me regalen 2 minuticos, ya terminamos la enseñanza, pero quiero explicarles entonces todo lo concerniente. ¿Perdón? ¿Ah, sí? Bueno. Entonces, mis hermanos, les cuento. Con la ayuda del Señor, el próximo domingo vamos a empezar a reunirnos. Gracias al permiso y la autorización que los gobernantes han entregado a la iglesia de reunirse. Vamos a reunirnos en el auditorio que queda en el sótano de la EDEC. Esta semana les escribiré el horario en el que vamos a hacer esta reunión. Necesitamos que aquellas personas que están interesadas en asistir nos escriban, ¿sí? Yo quiero ir, yo voy a participar. Pues debe haber un registro de las personas que van a asistir y todos los que van a asistir deben cumplir con todos los protocolos de bioseguridad. Deben usar el tapabocas durante todo el tiempo de la reunión, debemos ser prontos para movilizarnos al terminar la reunión. Así que todos los que van a asistir no solo deben tener deseos de asistir, sino un corazón lo suficientemente humilde para respetar todos los protocolos de bioseguridad que se van a establecer. Quiero decirles algo nuevamente. Sé que algunos hermanos por su situación de salud no van a poder asistir. No se vayan a sentir mal por ello. Pues seguiremos transmitiendo para que aquellos hermanos que con limpia conciencia no pueden asistir puedan ser edificados. Y también quiero pedirle a aquellos que van a asistir que no se vayan a sentir más espirituales que aquellos que sí van a asistir. Pues esto no nos va a hacer más espirituales que aquellos que se queden. Más con amor esperamos pronto estar reunidos todos. De ustedes depende que este ejercicio pueda dar fruto de la completa obediencia y del orden para reunirnos. Este domingo vamos a intentar con una primera reunión. La idea es reunirnos a las 10 de la mañana para participar del culto en el mismo horario que estamos haciendo, pero deben estar 30 minutos antes para hacer todo el protocolo de ingreso, para tomar los datos, para llenar las planillas. ¿Listo? Entonces, sean muy puntuales. A las 9:30 iniciamos el proceso de ingreso y a las 10 inicia el culto de adoración público. Sean muy juiciosos. ¿Listo? Entonces nos vemos el próximo domingo. Por favor, escríbanme quienes desean asistir. Necesitamos su nombre y su cédula. Y a partir de eso haremos todo el ejercicio. Si vemos el día de mañana que necesitamos hacer 2 reuniones para que todos puedan asistir, con gusto lo haremos, mis hermanos, pues nuestro deseo es servir fielmente al pueblo de Dios. Todas las inquietudes que surjan también pueden escribirnos. Les amamos en el Señor y que tengan una muy feliz semana.